facultad, la universidad, mediante correo electrónico con ustedes? Estimo que sí, pero no obstante ello, igual vamos a comunicarles nosotros, no obstante de que el profesor también les va a explicar después. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo anda? Buenas tardes, ¿qué tal? Voy a iniciar la grabación, profesor, así arrancamos. Bien. Bueno, buenas tardes, formalmente. El profesor va a tomar la palabra un ratito y yo después un ratito y después comenzamos clase. Adelante, profesor. Bueno, muchas gracias, profesor. Lo que yo le estaba por comentar era lo siguiente. La universidad seguramente se habrá comunicado con ustedes para anoticiarlos de la modalidad de los finales, ¿sí? No obstante esa comunicación, nosotros hacemos lo mismo, lo pertinente para con nuestra materia. Hay ciertas pautas que son esenciales, que son condiciones sine qua non en latín, o sea, eso significa que sin eso no puede existir nada, ¿sí? Con el sentido que yo le estoy diciendo es, el final ustedes sí o sí necesitan tener una cámara web y un micrófono. Por eso mismo los instamos nosotros en las clases anteriores les ofrecíamos a que se les active el micrófono para que ustedes puedan participar y aparte de eso por dos cuestiones fundamentales. Primero, que ustedes corroboren que ande bien su cámara y su micrófono y segundo, de que se vayan quitando el miedo de hablar, ¿sí? Aparte de eso, van a tener ustedes que exhibirse de manera como me ven a mí, ¿sí? Cara completa y por lo menos hasta la mitad del torso, para que nosotros podamos individualizarlo. Como muchos de ustedes no son conocidos nuestros, y aunque lo fuera, por ejemplo, Agostina Pedroso y algunos recursantes más, tienen que tener su DNI. Entonces van a exhibir su DNI a la cámara, verso y reverso, van a acreditar personería, van a decir su nombre completo, su número de DNI, su número de libreta, y ahí recién comenzará la evaluación. Eso es obligatorio, les repito, sin cámara web y sin micrófono ustedes no pueden rendir, ¿sí? Tengan un plan B por las dudas activo, si se conectan todos los días de una notebook, por ejemplo, tengan su celular por las dudas con carga suficiente como para poder suplir algún problema técnico con su computadora, ¿sí? El resto de las consultas de exámenes, cuando ustedes lo deseen, los pueden ir haciendo, pero eso es esencial. Si bien estamos todavía un poquito lejos de la fecha de los exámenes, es necesario que ustedes sepan que sin cámara y sin micrófono no van a poder rendir. Ya se les aclara, ¿sí? Muchas gracias, profesor. Bueno, ratificando lo que dice el profesor, por favor, los que tengan intenciones y están llevando la materia y creen que pueden regularizar y sobre todo pueden llegar al final, tienen previsto rendir el final en esta mesa, tengan en cuenta eso, profesor, perdón, chicos, porque a nosotros nos comentaron que esa es la condición, como dice el profesor, sine qua non. No hay otra forma. ¿Eh? Es la única forma que van a poder rendir el final. Y el final es oral. Así que por favor, tomen los recaudos, vayan armándose, todavía falta, pero bueno, las mesas están para el 27 en adelante, creo yo, no estoy mirando bien todavía porque hubo una reprogramación, pero tengan en cuenta esa situación. Los finales nuestros son orales. Y aunque sean escritos, también van a tener la misma característica, ¿no? Van a ser visuales, o sea, nosotros lo vamos a ver ustedes y ustedes a nosotros. O sea que se va a producir un intercambio virtual de audio y video. No hay otra, no hay otra. O sea, no van a poder rendir si no es así. Tómenlo, no es amenaza, no es ninguna situación, ojo, entiéndanlo, es una comunicación que le hacemos que seguramente la facultad, la universidad les va a comunicar formalmente a todos esta situación. Nosotros nos estamos adelantando porque tuvimos una reunión el jueves, ayer, y nos anoticiaron de esa situación. Así que por favor, pasen el dato a sus compañeros, porque veo que están 18 nomás, son muchos, así que pasen este dato a todos, vayan pasándose la voz, que se vayan preparando todos,
porque esa es la situación que se va a plantear en la mesa, ¿sí? Estamos hablando de exámenes finales, no parciales, finales. Bueno, hecha la aclaración del caso, los parciales se están corrigiendo, el próximo viernes tendrán la devolución, así que dentro de todo están yendo, así que bueno, recuerden que la fecha de los que necesiten, la idea, como les dije a ustedes, no dejen de estudiar, no dejen de leer, porque mal no le va a venir, aunque sea para el final. Así que el recuperatorio está previsto para el 17 de julio, o sea que todavía, si bien está lejos, no les vendría mal hacer el repaso y tener presente por las dudas, por lo menos van acotando y van haciendo un poco menos la lectura de esta parte de la materia. Bueno, profesor, ¿podría poner el primer gráfico, el 6.5? Y nosotros vamos a comenzar a avanzar un poquito. Vamos a ver la última parte de mercados competitivos y vamos a iniciar el primer mercado imperfecto, que es el monopolio. Bueno, como nosotros estuvimos charlando, vamos a hacer un pequeño refresh de lo que vinimos viendo, con una intención de refrescar algunos conceptos, sobre todo unas situaciones que se plantearon gráficamente, que ustedes lo tienen. Nosotros estuvimos charlando del equilibrio de corto y largo plazo de la empresa y de la industria. O sea, si nosotros vimos, por ejemplo, que el equilibrio de la empresa se logra cuando el costo marginal y el ingreso marginal se igualan, acuérdense que la función maximizadora era la igualación de ingreso marginal igual a costo marginal. Ahora nosotros podemos decir que toda la industria está en equilibrio cuando no hay tendencias de las empresas a entrar o salir. Ahí podríamos hablar de que la empresa, o sea, la industria está en equilibrio. ¿Se entiende? Empresa e industria. La relación que hago entre empresa e industria. Va un ejemplo. La industria sería la industria automotriz. Y las empresas serían Chevrolet, Renault, Fiat, etcétera, 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 etcétera. ¿Está? ¿Está el ejemplo? Bien. Nosotros vimos a corto plazo que se podían dar situaciones diversas, que vimos en los gráficos expuestos, que eran de beneficios supernormales, beneficios subnormales y beneficios normales. Las distintas situaciones que se podían plantear en el corto plazo, ¿sí? Pero es muy difícil que toda la industria en el corto plazo esté en equilibrio. Sí, en el corto plazo puede haber equilibrio de las empresas, pero es muy difícil que en el corto plazo haya equilibrio de la industria, ¿sí? Si en el corto plazo hubieran muchas empresas en la situación, recuerden, de que la empresa lograba beneficios supernormales, esta obtención de ese tipo de beneficios haría ingresar a empresas, ¿sí? Haría ingresar a empresas. Si la industria automotriz, ¿no?, lograría ese tipo de beneficios y las empresas tendrían ese tipo de beneficios, lo que alentaría es el ingreso de nuevas empresas. ¿Se entiende? Entonces nosotros vemos que esa tendencia a la entrada produciría en el devenir una merma en esos beneficios. Esos beneficios se achicarían, ¿no? Y en el largo plazo podrían hacer beneficios normales. Lo mismo si nosotros estamos hablando de beneficios subnormales, vemos que ¿qué pasaría con eso? Alentaría a la salida de empresas. ¿Sí? Las empresas abandonarían el mercado correspondiente a esta industria. Entonces, a la salir empresas, esos beneficios subnormales se
irían equilibrando, ¿no?, hacia arriba y se producirían beneficios normales. Hacer pocas empresas o menos empresas que compitan, se producirían beneficios normales. Por eso habla que en el corto plazo no habría una tendencia, habría mucha tendencia de entrada y salida de empresas. Y en el largo plazo se producirían beneficios normales, ¿no? ¿Ah? Eso en el corto plazo podría llegar a suceder y mejor dicho, eso en el corto plazo sucedería, o sea, en el corto plazo, repito, se producirían beneficios super, sub o normales. Y hacia el largo plazo se tendería a la producción de beneficios normales. ¿Ah? El equilibrio, ¿no es cierto?, por un juego de ambas tendencias, o sea, tanto a la entrada como a la salida, se ocurría, como dije, en el corto plazo. O sea, nosotros vemos que este proceso de entrada y salida que se produciría en el corto plazo, a largo plazo se disminuiría. No habiendo restricción en este tipo de mercado para que las empresas entren o salgan de la industria y existiendo otro de los conceptos, perfecta movilidad de los factores productivos, a largo plazo se van a ir retirando de la industria si tienen beneficios subnormales o entrarán a la misma si tienen beneficios supernormales. Dije bien. ¿Se entiende lo que digo? Perdón, ¿se entendió? ¿Ah? ¿Sí? Entonces nosotros vemos que en el corto plazo 3 tipos de beneficios pueden ocurrir. Con este proceso y la tendencia de entrada y salida, es decir, si hay empresas que tienen supernormales, ingresarán empresas al mercado, lo que haría bajar esos beneficios. Si estamos en subnormales, saldrán empresas, lo que harán subir esos beneficios, o sea que se tendería a la obtención de beneficios normales, ¿no? Por eso decimos que en el corto plazo se pueden producir cualquiera de las 3 situaciones. En el largo plazo normalmente se obtienen, valga la redundancia, beneficios normales. Entonces, a largo plazo, las empresas de una industria determinada tratarán de aprovechar todas las economías de escala disponibles, escogiendo la combinación de factores que la sitúe en el mínimo de costos medios en el largo plazo. En el mínimo de costos medios en el largo plazo. Visualicen el cuadro. En el mínimo de costos medios en el largo plazo. La curva de costos medios es esta, la negra, total, ¿no? A esta tendencia colaborará el hecho de que la entrada de nuevas empresas en el sector, si se está obteniendo beneficios extraordinarios, ojo, estoy volviendo a repetir lo mismo, aumentará la oferta de mercado, hará descender el precio de equilibrio y forzará a las empresas hacia el mínimo de la curva de costos medios a largo plazo, en un intento de defender esos beneficios. Teóricamente, este proceso terminará cuando el precio haya descendido al nivel mínimo de los costos medios a largo plazo. El precio haya descendido al nivel mínimo. Acuérdense que las líneas pespunteadas son los distintos precios que se obtienen. Y así hayan desaparecido los beneficios normales o subnormales. Si yo me ubico en P', ¿qué tipo de beneficios estoy obteniendo con esta gráfica de costos? Pregunto, ¿qué tipo de beneficios estoy obteniendo en el P' con este tipo de costos que tengo enfrente? ¿Se entiende lo que pregunto? ¿Qué tipo de beneficios obtendría en P' con este tipo de costos? ¿Miraron algo de lo que vimos?
subnormales, ¿te parece, Julián? Fíjate dónde está. Esta línea horizontal de P' significa precio, ingreso medio, ingreso marginal y curva de demanda. Y fíjate la curva de costos están por debajo. Súper normales. Los ingresos están por encima de la curva de costos. En este punto donde está el puntero, el costo marginal se iguala al ingreso marginal. Sería mi punto de maximización productiva. En este punto, que sería la cantidad OQ' de producción, yo estaría obteniendo beneficios súper normales. Lo mismo en P. Lo mismo en P'2. No así en P'3. En P'3, mi costo marginal y mi ingreso marginal se encuentran también en el mínimo de la curva de costo medio variable, ¿no? Y obtendría beneficios normales. Si obtendría, por ejemplo, si habría un P'4 acá abajo, a esta altura de mi puntero, donde tengo el puntero, ahí sí obtendría subnormales, porque la curva de costo medio está por encima de la de ingreso medio. ¿Se entiende lo que dijo? Bueno. En los dos casos que vimos, en estos casos que vimos, el precio competitivo tenderá a igualarse en el mínimo de costos medios, ¿no?, de todas las empresas después de sucesivos ajustes. La industria estará toda en equilibrio y las empresas obtendrán beneficios normales. Hasta ahí es un repaso de lo que vimos, ¿eh? Simplemente estoy repasando lo que vimos. Si nosotros tenemos en cuenta el análisis expuesto hasta ahora, en el supuesto de que las empresas traten de maximizar el beneficio o minimizar pérdida, estoy hablando de lo mismo, deberán producir y ofrecer en el mercado una cantidad en la cual el costo marginal, nuevo concepto, en su tramo creciente, iguale al ingreso marginal. O lo que es lo mismo, deberá producir y ofrecer la cantidad que resulta de igualar el costo marginal al ingreso marginal en las distintas situaciones, ¿sí? Ahí estoy marcando el puntero con las distintas situaciones ante la variación de precios que hubiere, ¿sí? En el gráfico que ustedes tienen enfrente, el precio de OP viniendo de arriba la segunda línea pespunteada, la línea horizontal, la firma ofrece OQ al precio de OP, la firma ofrece OQ, que es el punto donde el ingreso marginal se iguala al costo marginal, ¿sí? Si el precio de mercado hubiera subido a OP', la cantidad a la cual la firma iguala su costo marginal a su ingreso marginal sería OQ'. ¿Sí? Estoy leyendo el gráfico, ¿eh? Si el precio de mercado descendiera a OP'2, donde está el puntero, viniendo de arriba a la tercera línea horizontal pespunteada, la firma deberá producir y ofrecer OQ2, ¿sí?, en donde el ingreso se iguala al costo marginal, ¿sí? El ingreso marginal se iguala al costo marginal. Si estoy hablando de ingreso marginal, estoy hablando de precio, ¿sí? Mercado de competencia perfecta. Esto no es otra cosa, o no constituiría otra cosa, este tramo naranja de la curva de costo marginal, representaría
la curva de oferta de la empresa a los distintos precios. A distintas situaciones de precio, la empresa tomaría a la curva de costo marginal desde su mínimo como la curva de oferta de la empresa. ¿Se entiende? Siempre hablando del mercado de competencia perfecta. Todavía no salimos de ahí. ¿Sí? Lógicamente, a un precio inferior a OP3, donde está el puntero, reitero, la firma no estará dispuesta a producir ni a ofrecer nada. Por consiguiente, no estaría interesada en vender nada a ese precio. ¿Sí? La curva de oferta de corto plazo de la empresa, que actúa en un mercado de competencia perfecta y que trata de maximizar el beneficio, es su curva de costo marginal en el tramo que supera a los costos medios variables. Ojo, no en este tramo, no en este tramo. ¿Vieron que la curva de costo marginal está acá? No. Sino en el tramo que supera a la curva de costo medio variable. Desde el punto de cierre donde se cortan las dos curvas, desde ahí constituiría, además de la curva de costo marginal, constituiría la curva de oferta de una empresa. Entonces, en la intersección de la oferta y demanda, presente mercado de competencia perfecta, acuérdense que el precio constituye ingreso medio, ingreso marginal, precio y curva de demanda. Esto que estoy, por donde estoy pasando con el puntero es una curva de demanda, esto horizontal, en donde corta a su curva de oferta, se produciría el precio y la cantidad de equilibrio. ¿Se ve? Entonces, este precio de OP3 constituiría lo que se denomina en economía como precio de cierre. Menos que este precio, a menos que este precio, ninguna empresa de la industria estaría en condiciones de ofrecer ni vender nada. A partir de este precio, sí. ¿Sí? ¿Se entiende lo que dije? Bueno, con esa situación, nosotros terminamos el desarrollo del primer mercado expuesto, ese mercado ideal teórico, denominado competencia perfecta. ¿Sí? Vamos a comenzar a hablar de los mercados imperfectos, ¿no? En forma general, ¿no? ¿Cuál o qué elementos que ya empezamos a charlar en la clase anterior, qué elementos tomaríamos como factores de imperfección del mercado? Recuerdo, los mercados imperfectos son los que existen, son los que existen en la realidad. Entonces, tomaríamos qué factores abarcan esa imperfección de mercado, que son más o menos comunes. En algunos se manifiestan más, en otros menos, pero todos constituyen como un formato de imperfección. El primer factor de imperfección es la escala de producción. Históricamente, la dimensión media de la empresa industrial o comercial y financiera se ha incrementado en todos los países del mundo, al margen de los sistemas económicos, ¿no? Al margen de cualquier sistema económico imperante en los países. La operatoria en escala, acuérdense el concepto de escala, volumen de producción, tamaño, ¿no? Representaría el tamaño de producción de una empresa, escala. La operatoria en escala de producción más grande se explica por la necesidad de encontrar mayores niveles de eficacia técnica y económica. Las mayores escalas de producción, con sus acentuados procesos de concentración, afectan seriamente las condiciones de competencia, al ir desapareciendo el principio de atomización, es decir, que
este factor de imperfección va eliminando la atomización. Al no haber atomización, estamos fuera de un mercado de competencia. Toda empresa preferirá tener una participación suficientemente grande en el mercado para poder influir sobre el precio, antes de tomar al precio como un dato. El incentivo de obtener una mayor participación en el mercado es una cosa y los medios para conseguirlos es otra. Perdón. En la agricultura, ninguna empresa tiene medios para dominar el mercado nacional. Y la mayoría de las explotaciones agrícolas operarán en condiciones próximas a la competencia. Estarían más cercanas en la explotación agrícola estaría más cercano a un mercado de competencias. Eso venía siendo a lo largo del proceso productivo, a lo largo inclusive de los sistemas económicos imperantes, a lo largo de la historia económica imperante. Hoy vemos, y tenemos un caso puntual, que existen muchos productores agropecuarios, muchos productores, ¿no? Pero se nomina en general a 4 a 6 firmas que concentran la producción agropecuaria. ¿Tá? Entonces vemos cómo se va cambiando un mercado dentro de otro. En la industria manufacturera, por el contrario, existen dos importantes factores técnicos que facilitan la imperfección. Uno es la existencia de economías de escala, es decir, producir en cantidad con eficiencia. La gran empresa obtiene ventajas sobre sus costos en este tipo de producción sobre las pequeñas, lo que permite en última instancia bajar sus precios, expulsar a la competencia y aumentar su participación en el mercado. El otro factor está dado para la posibilidad de lograr una diferenciación del producto, lo que le permite crearse un mercado propio, hecho que rarísimamente puede darse en la agricultura. ¿Está? Bueno, eso en cuanto como factor de la imperfección, uno de los factores de la imperfección, que creo que avanzamos la clase anterior, perdón, y estoy dando un mayor volumen nomás en esta clase. El otro factor de imperfección es la cantidad de oferentes y demandantes. Si bien el número de empresas en algunos mercados parece acrecentarse, el proceso de formación de los precios en una variada cantidad de sectores y ramas de actividades está ligado al comportamiento de pocas firmas en cada caso. Existe una gran cantidad de mercados en los cuales determinados vendedores y compradores venden o compran una parte considerable de volumen total de operaciones, de tal forma que los vendedores y compradores resultan afectados por la conducta individual de aquellos. En la economía industrial contemporánea hay muchos más que, y aún si miramos hacia el futuro, las estructuras de mercado estarán y van a estar dominadas por la gran empresa, todo lo cual hace suponer que la clásica competencia entre muchos es algo que corresponde a la historia. De eso parto cuando digo que lo que existen son los mercados imperfectos. Otro factor es la diferenciación de bienes. En el mundo económico real, los productos que lanzan al mercado las empresas de una misma actividad no son homogéneos, sino que poseen una serie de características que los diferencian entre sí. Vamos al mercado automotriz. Supuestamente auto
Automóviles, el concepto lo tenemos en la cabeza. Marcas y formatos, hay una variedad grandísima, ¿no? Vamos al sedanes de 4 puertas, tenemos que cada marca, en cada modelo y dentro del modelo en distintas escalas, tenemos el estándar, el medio, el full, los equipamientos diversos. Lo que están mostrando es la diferenciación del producto. Subimos 4 ruedas, arrancamos y nos vamos, pero el confort del auto, ¿no? El formato de confort es distinto, va variando. ¿Y eso qué hace? También en la diferenciación de precio. Entonces acá ya no estamos hablando de productos homogéneos, ¿sí? La diferenciación puede explicarse en función de características tecnológicas o, por ejemplo, de fabricación en sí, o ser meramente psicológica, ¿no? Dadas las imágenes de distintas mentes que crea la publicidad. La publicidad en los mercados imperfectos es muy importante. Saquemos el monopolio, pero en el mercado de competencia monopolística es sumamente importante y en el oligopolio es importante. Otro factor de diferenciación es la conformación de la clientela. La consecuencia lógica de una diferenciación en los productos es la constitución de la conformación de mercados parciales y estratificados, es decir, por estratos. Los consumidores, más allá de sus diversos niveles socioeconómicos, están influenciados por un conjunto de factores psicológicos, sociológicos y culturales. La fuerza de la costumbre los lleva a preferir ciertas marcas o productos o ciertos tipos de negocios. Una vez que el consumidor adquiere un cierto hábito, es casi seguro que no hará cuestión de las pequeñas diferencias de precio. Vuelvo al automóvil. Aquel que eligió una marca y esa marca lo satisfizo completamente, no le dejó a pie, le brindó satisfacciones, se sintió sumamente confortable, ¿no? Es probable que siga en esa marca, casi seguro, aunque los precios varíen. ¿Tá? La preferencia por eso es como que el consumidor se va identificando con el producto, ¿sí? Vale el ejemplo, que voy a volver a hacerlo. Creo que les dije, cuando uno en su tiempo, ahora hay más variedad, pero iba a comprar mostaza, no le pedía al almacenero o no iba al supermercado a identificar las mostazas, amén de que no había muchas, pero bueno, identificaba con el nombre, Sabora. La Sabora era la mostaza y Sabora es la marca. Sabora es la marca. Lo mismo pasaba con la mayonesa. No se pedía mayonesa, deme una Hellman. Y el despensero sabía que Hellman era mayonesa. O deme una Sancor, manteca o leche, punto. O sea, cuando se logra que el producto se mimetice y se identifique con el nombre, el consumidor está cautivo totalmente. Cautivo totalmente. Yo me acuerdo cuando le iba a comprar a la despensa a mi papá las hojitas de afeitar, le pedía Gillette y eran hojas de afeitar. Y el despensero sabía que le estaba pidiendo una hoja de afeitar, ¿no? Eso también demuestra que no había mucha variedad, ¿no? ¿Se entiende? Pero bueno, había 2 o 3 marcas, pero se identificaba a la mejor, ¿sí? Lo mismo, el dentífrico era Colino. Sí, había otros, pero Colino, ¿no? Y nosotros después sabíamos que el Colino hacía brillar la plata. ¿Se imaginen nuestros dientes cómo comía el Colino? Pero bueno, ese es otro tema. No quiero hablar contra las marcas, ¿no? Pero bueno, tenía otros usos el Colino también, como dentífrico y para pulir, ¿no? Bueno, otro elemento importante
es la restricción que existe en la movilidad de los factores. Acuérdense, en el mercado de competencia había libre movilidad de los factores. En los mercados imperfectos hay cierta restricción en factores, cierta limitación en la movilidad. La evidencia demuestra que en distintas actividades productivas tienden a localizarse en ciertas áreas, que se dan de ciertas condiciones de dotación de factores. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, la cuenca lechera y sabemos que para estar en ese lugar, que característicamente es productor de leche, todo lo que se relacione con el producto va a estar de sumamente cercado, por decir, en ese producto. Por ejemplo, entiendo que a una marca de automóviles no se le ocurriría poner una fabricación de automóviles, digamos, una empresa en la cuenca lechera. No le convendría, ¿no? Tendría que normalmente buscar otro afincamiento en otro lugar que haya ciertas capacidades, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos que esta restricción de movilidad de factores induce a que en ciertos lugares o áreas geográficas se instalen cierto tipo de industrias por ciertas capacidades. Si, por ejemplo, supongamos que en la Argentina la localización de la mayor capacidad humana, laboral, tecnológica, relacionado con la informática, está en la provincia de Catamarca, estoy diciendo cualquier verdura, ¿no? Es muy probable que si una empresa informática, si quiere instalarse en la Argentina, se instale en Catamarca, porque la mano de obra que encuentra ahí no la va a encontrar en otro lugar. Entonces va acercando esa tecnología a ese lugar. Generalmente pasa, ¿no? También puede ocurrir, y ocurre, que se quiera favorecer ciertas áreas de producción, que no pasa nada, que no hay nada, y bueno, en ciertos lugares que parecen que no pasa nada, hay una fábrica de, qué sé yo, baterías de litio. Porque a lo mejor se necesita una mano de obra distinta, más o menos capacitada, y tiene ciertas ventajas impositivas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Bueno, esto sería en forma general lo que representarían restricciones o factores característicos de mercados imperfectos. Cuando yo hablo de factores de imperfección, me estoy refiriendo a esto. Y vamos a ver que estos factores se van manifestando en las distintas situaciones de análisis. Acuérdense que nosotros tenemos un borrador de mercados, ¿no?, que la cátedra les dio, que vamos a ir completando como ayuda a memoria. Entonces ustedes ahora vamos a hablar del mercado de monopolio y vamos a tener que ir completando esa columna referente al monopolio de la lectura cuando vayamos avanzando, ¿no? Nosotros, sintetizando, hasta ahora lo que fuimos desarrollando, excepto esta última partecita, es el funcionamiento de un mercado ideal. Pero como les dije, y repito, y voy a seguir repitiendo, el mundo real no opera en un marco de libertad tan absoluta y de ausencia de restricciones. El mundo real opera de lo contrario. O sea, existen existen muchísimas restricciones y no existen tantas libertades. O las están más acotadas las libertades, cada vez más acotadas. Las economías llamadas de mercado sufren permanentemente obstrucciones e interferencias que dificultan el proceso de ajuste o los procesos de ajuste. Esto es motivado por la posibilidad de ejercer un poder económico en el mercado.
Cuando una empresa o grupo de ellas, productoras, por ejemplo, de hilados, se ponen de acuerdo para fijar un precio de los mismos, cuando los exportadores de granos se concentran entre ellos el precio a pagar por los productores, ¿no? O sea, se concentran para recibir ese producto y fijar un precio de recepción de parte de los productores, o cuando el Estado determina precios mínimos o precios máximos. En todos estos casos, oferentes, demandantes y Estado hacen uso de un poder económico que cuentan. Quienes tienen dominio sobre la oferta y determinan qué cantidad de un bien o servicio pondrán a disposición de los consumidores poseen cierto poder denominado monopólico. Quienes controlan la demanda o establecen cuánto comprarán de un bien o servicio tienen un poder monopsónico. Cuando se habla de monopolio, se caracteriza a la oferta. Mono uno. Monopolio, un solo productor, un solo oferente. Monopsonio, un solo demandante, un solo comprador. ¿Sí? Dentro de las distintas posibilidades de mercado, en el otro extremo, nosotros pusimos en un extremo pusimos la competencia perfecta. Avanzando por esa línea horizontal decíamos, después viene la competencia monopolística. Siguiendo en el avance hacia la derecha, tendríamos el oligopolio. Y en la extrema derecha, sin llegar a politizar nada, o sea, en la antítesis, en la otra punta de la competencia perfecta, se halla el monopolio, que es lo opuesto total a la competencia perfecta. Y en el medio se debaten dos formaciones de mercados imperfectos, que una está más cerca de la competencia y otra está más cerca que del monopolio. La característica esencial radica en que la oferta, la demanda o ambas se encuentran en una sola persona o empresa. Deducimos por esto que las distintas situaciones de mercado puede ser monopolio de oferta, monopolio de demanda, acuérdense, monopolio de oferta, monopolio de demanda, monopsonio o monopolio bilateral. Es un caso particular. El monopolio puro, por el cual entendemos una estructura de mercado en la cual hay solo una empresa que vende un producto único, es un caso que difícilmente se dé hoy. Existió en la historia. Existieron muchísimos monopolios. Hoy es muy difícil que se den monopolios, ¿no? Porque existen leyes antimonopólicas que los distintos países fueron sancionando para evitarlo. ¿Por qué? Porque el monopolio significa poder. Un simple ejemplo. Si ustedes como empresa, todos los 23 conformarían una empresa y tendrían el mercado del agua potable, piensen un ratito, piensen cómo el poder económico que tendrían en fijar, por ejemplo, un precio. Hasta podría decirse un precio antojadizo, ¿no? Si Resistencia hubiese sido, por ejemplo, una ciudad muy rica, y ustedes tuvieran el monopolio del agua potable, venderían, pero litros y litros a precios exorbitantes, porque se pagaría. Ese poder monopolio en la fijación del precio les determinaría una situación relevante. Primero, al no tener competencia y en la posibilidad de fijar el precio que a ustedes se les ocurra. ¿Se entiende? Existe monopolio puro cuando una empresa
es la que produce un bien para el cual no existen sustitutos próximos. Entiéndase, no es solo el caso que produzca un bien que no tiene sustitutos próximos, sino, por ejemplo, que se le dé la explotación de un bien o servicio característico. ¿Sí? En este caso, la empresa y la industria son sinónimos. Fíjense que en la competencia perfecta no. Un grupo de empresas forma una industria. ¿Entiende? Y el conjunto de industrias conformaría un mercado. Acá, empresa e industria son sinónimos. ¿Por qué? Porque es una sola. El monopolista puro es entonces un formador de precios. Primera diferencia. Acuérdense, competencia perfecta, aceptador de precio. Monopolio, formador de precio. Dado que ejerce un fuerte control sobre el mismo y sobre la cantidad del bien o servicio que desea vender en el mercado. Si consideramos al monopolio como la antítesis de la competencia, podemos decir que su límite extremo alcanza únicamente cuando se controla la oferta de un bien, existiendo un monopolio puro en el sentido de que se ha eliminado por definición la competencia de todos los sustitutos existentes. En algunos mercados pueden ser dominados por un solo productor grande, en casos en los que el productor dominante es realmente el único productor, es muy raro. Aún una empresa que es la única productora en una economía nacional debe preocuparse por la competencia extranjera. Además, si una empresa tuviera el monopolio de un producto particular, será improbable que dicho producto fuera el único en todos los aspectos. ¿Sí? Por ejemplo, una empresa que tenga el monopolio de la producción de acero tendrá que preocuparse por la competencia que le hacen el aluminio y otros elementos materiales estructurales alternativos. Cuando se refiere a este tipo de mercado, se expresa que la restricción más poderosa que puede imponerse a la competencia, por cuanto concentra en una sola empresa o en un solo grupo de ellas que actúan de común acuerdo, el dominio de todas o de las más importantes decisiones del mercado. En el caso de la competencia perfecta, nosotros habíamos que existía una atomización del mercado, que no permitía que ninguna empresa, en especial, jugara un papel decisorio en el volumen de producción y en la determinación del precio. En la situación del monopolista es totalmente distinta. Su capacidad de decisión en el mercado es relevante, sumamente relevante. El monopolista no considera más el precio como un dato, situación que se da en la competencia perfecta, ya que enfrenta la demanda total del mercado y por ende la curva de demanda del mercado para este bien o servicio es su curva de venta del monopolista. En este mercado, las empresas creadoras o formadores de precio se desenvolverán dentro de pautas más o menos rígidas que ellas mismas lo fijen. Para maximizar sus beneficios, el monopolista elegirá cualquiera de distintos procedimientos, pero solo podrá hacer uso de uno de ellos. ¿Cuáles son los procedimientos? A. Fijar a su conveniencia la cantidad de producto que piensa lanzar al mercado y la curva de demanda le determinará el precio al que el público está dispuesto a comprar dicha cantidad. Esto se denomina política de cantidades. Repito, fijar a su conveniencia el precio
la cantidad de producto que piensa lanzar al mercado. Y la curva de demanda le determinará el precio al que el público está dispuesto a comprar esa cantidad. Esto se denomina política de cantidades. Y B, determinar el precio al cual quiere vender su producto, y la curva de demanda del mercado le indicará la cantidad de producto que se adquirirá a ese precio. Esto se determina política de precio. Pero se debe optar por una de las dos situaciones. O aplica una política de cantidades o aplica una política de precios. No puede aplicar las dos. ¿Se entiende? Si pretende que sus bienes o pretende de sus bienes un precio muy alto, la cantidad de demanda del mercado será reducida, porque pocos podrán pagar ese precio. Si es su interés vender una gran cantidad de unidades, el precio que obtendrá por ellas también tendrá que ser reducido. Si ofrece poca cantidad, el precio que los demandantes estén dispuestos a obtener va a ser alto. ¿Sí? También tiene mucho que ver el producto. ¿Sí? La cantidad, en definitiva, el precio y la cantidad que el monopolista puede ofrecer o colocar en el mercado están inversamente relacionados. ¿Sí? Poca oferta, alto el precio. Mucha oferta, bajo el precio. Por el hecho de existir una sola empresa en el mercado, existe homogeneidad, pero el mercado está cerrado o bloqueado. Las dificultades de acceso son totales. Estas dificultades bloquean el acceso al mercado. Un monopolista jamás va a admitir competencia. Jamás. Las dificultades que bloquean el acceso al mercado pueden ser de distinto orden. Por ejemplo, vimos los factores determinantes de los mercados imperfectos. Las economías de escala. Determinadas ramas de producción necesitan, para obtener economías de escala, efectuar cuantiosas inversiones de capital y a veces la adopción de tecnologías muy sofisticadas. Una empresa pequeña o mediana que pretende ingresar al mercado no podrá competir en materia de costos la mayor parte de las veces con lo que ya está instalado. Y por otra, la constitución de otra gran empresa para competir en el mercado demandaría un esfuerzo financiero cuyo monto constituiría en sí mismo una restricción muy difícil de superar. Otra dificultad que bloquea el acceso, restricciones legales. El Estado puede reservarse para sí, por razones de seguridad, la permanencia o continuidad de la prestación de ciertos servicios o bienes que considera sociales necesarios, por ejemplo, en el aspecto de comunicación, en el aspecto de servicios sanitarios, en el aspecto de energía. En otras circunstancias, el Estado, por la vía de concesión, restringe la entrada a dicho mercado. ¿Sí? El Estado, por ejemplo, le da el manejo de energía a una empresa particular, ¿Sí? Hace un contrato con esa empresa y le da, en este caso, por ejemplo, haciendo un ejemplo concreto, figúrense que ese chef constituyó una empresa privada. El Estado negoció con esa empresa privada y le dijo, bueno, ustedes distribuirán la luz. A usted, al Estado, por mes le tienen que dar tanta plata. Y la empresa actúa en consecuencia. Generalmente, el Estado, cuando se trata de servicios esenciales, no hace eso.
toma ese servicio como parte de administración, como parte de conducción, porque considera que esa empresa puede subir el precio, si un monopolista puede subir el precio, o también determina un acuerdo con esa empresa que generalmente no es muy fácil. Las empresas privadas no quieren que se les controle el precio. Entonces, por lo tanto, en ciertas cuestiones, el Estado no entra en una concesión de esas cuestiones, sino que se reserva como dador de ese servicio. Otro ejemplo, por ejemplo, de bloqueo al acceso al mercado está el control de la materia prima esencial. El control de la materia prima que me hace ofrecer ese producto. Algunas empresas mantuvieron posiciones monopólicas en el mercado merced al control que ejercieron en el abastecimiento de ciertas materias primas. Por ejemplo, una compañía de aluminio de Estados Unidos que durante muchos años controló las fuentes de bauxita, principal mineral utilizado en la fabricación de aluminio. Otra compañía de níquel que controló en Canadá el 90% de las reservas mundiales de níquel. La mayoría de las minas de diamantes en el mundo en poder de una compañía sudafricana. Alrededor del 95% de las reservas mundiales de molibdeno estaban en manos de una compañía que se llamaba Climax Molybdenum Company. Esto hace que al poseer la materia prima esencial en el producto que ofrezco, me hace tener un carácter monopólico en el ofrecimiento. ¿Sí? Otra restricción o bloqueo sería las patentes de investigación. La legislación de muchos países generalmente conceden a ciertas empresas que por vía de la investigación, generalmente se dan empresas tecnológicas o de producción generalmente de fármacos, que descubren un nuevo bien o un nuevo método de producción, le dan el usufructo temporario y monopólico de ese producto. ¿No? Una patente es un monopolio temporal. Por ejemplo, cuando una determinada compañía farmacéutica, por ejemplo, qué sé yo, no se me ocurre, a ver, hay una que un señor es uno de los Roemers, uno de los más ricos de Argentina, la familia Roemers, ¿no? Que tiene un laboratorio. Si Roemers descubre una droga, una nueva droga para algo que no exista todavía, el hecho de ser el descubridor y el Estado le da la posibilidad de obtener una patente para que sea el único laboratorio productor de esa droga. Por ejemplo, 10 años, 15 años, no mucho más de eso, en donde le hace como un favor para que se resarza de toda la inversión que produjo en el descubrimiento de esa droga. Es como dijeron, bueno, vos descubriste esto, perfecto. 10 años sos el único que ofrece esta droga. Entonces, esa firma ejerce un efecto monopólico en esa droga y en la venta. Es el único que vende. Pasados los 10 años, ya las otras compañías farmacéuticas pueden usar esa droga, incluirla en nuevos fármacos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Después existe lo que se denomina el bloqueo desleal. La experiencia histórica demuestra que algunas empresas han mantenido un poder hegemónico mediante competencias desleales, desprestigio de los productores de la competencia, presión sobre los oferentes de recursos, asfixia financiera y bancaria, reducción de precios para provocar la quiebra de las otras empresas, ¿no? Y estos serían, en síntesis, el bloqueo al acceso a empresas monopólicas. Estoy hablando en general, ¿no?
Yo dije, y vuelvo a repetir, que el monopolio está prohibido en el 99,9% de los países del mundo. Casi todos los monopolios son combatidos en el mundo. En Estados Unidos hay una ley que se denomina Ley Sherman. En la Argentina, profesor, ¿se acuerda usted la ley? Sí, ahí les puso a los chicos cuando se estaba hablando la 27442, Ley de Defensa de la Competencia se llama. Perfecto. Existía hacia el 99 otra ley que ya estaba antes que esta, que era la 25156, que es la Ley de Defensa de la Competencia, ¿no? Esta ley quizás la mejoró a la antigua en ciertos aspectos. Nosotros vemos que los países se preocupan en producir leyes para que no se produzcan monopolios, porque no son, no son mercados necesarios ni propiciantes de distribución de bienes y servicios, ¿no? Si no son mercados propiciantes de poder económico. Acuérdense, un único gerente que maneja el precio. Existen históricamente distintos tipos de monopolio, ¿no? A lo largo del tiempo existieron muchos tipos de monopolio, ¿no? Nosotros vamos a nombrar algunos, vamos a hacer una reseña y vamos a nombrar algunos. Hay monopolios que se pueden constituir espontáneamente, o si no, cuando un grupo de competidores puede coincidir en sus intereses y juntarse para producir ese bien. Muchas veces, por otra parte, lo impone el Estado, por razones de seguridad o de permanencia o de continuidad en la prestación de ese servicio importante para la comunidad. Generalmente, si nosotros hablamos de agua, si nosotros hablamos de luz, son monopolios que el Estado se reserva para sí. Entre los monopolios del Estado más antiguos, nosotros podemos mencionar al monopolio de la sal y del hierro en la dinastía Han en China, el de la sal y el tabaco en Francia y Austria y otros países europeos, los que fueron establecidos para asegurar beneficios monopólicos al mismo Estado. En la Inglaterra de los siglos XVI y XVII, la corona creó monopolios a favor de particulares, a menudo como recompensa por sus servicios. ¿Se entiende lo que digo? Los piratas, el capitán Morgan era un pirata, pero era sir, reconocido por la corona por prestar servicios, brindar dinero a la corona. El corsario, exactamente, ¿no? Nosotros también teníamos los nuestros, ¿no? Pero bueno, Inglaterra de por sí fue pirata. Bueno, otros monopolios estatales se formaron en ciertas actividades en donde la competencia no era para nada propicia, ¿no? Y era incompatible por la realización de la misma. O sea, vuelvo a esbozar. Piensen lo que constituye un monopolio. Único oferente y manejan precio. El mundo, ¿no? Generalmente hay autores que expresan que los monopolios deben su existencia a circunstancias de carácter social, cuando la situación le permite fijar un precio con un máximo de libertad y no es fruto de las condiciones particulares donde actúa, sino de privilegios o ventajas que le dan y son concedidos por el Estado. Las patentes y derechos de autor impiden a terceros
por mandato legal la reproducción de los bienes protegidos. La prohibición legislativa en fabricar y vender de ciertos artículos, por ejemplo, alcohol, tabaco. El Estado controla mucho eso, ¿no? En general, constituyen este tipo de situación monopolios denominados sociales. En referencia a las patentes y derechos de autor, que sería otro formato, ¿no? En los derechos de autor, por ejemplo, son el caso, por ejemplo, de la música, ¿no? El caso de los libros, ¿no? Tienen un objeto muy particular de estimular invenciones, patentes, y creación, derechos de autor, artística o científica. Como les dije, son por tiempo limitado, por lo que considera que durante un lapso de tiempo o duración, el autor o inventor será protegido y logrará una retribución acorde a su esfuerzo. Según el propósito que el Estado persiga al permitir la creación de monopolios, estos pueden ser de consumo o fiscales. Los de consumo, la intención radica en monopolizar la producción o venta de un servicio, en caso de un servicio público. Si el objetivo que se persigue es la obtención de ingresos, el monopolio será fiscal. Pero a veces las dos finalidades se complementan y el monopolio resulta al mismo tiempo fiscal y de consumo. Puede también el Estado conceder el monopolio a una empresa privada, como les dije, mediante una concesión particular. Estos monopolios se denominan regulados. Están sujetos a un control por parte del poder público para garantizar la prestación adecuada de los servicios, para determinar una tarifa adecuada de los servicios. Las características más relevantes están relacionadas con los servicios públicos, ¿sí? Nosotros tenemos acá monopolios, ¿o no? ¿Existe monopolio en el Chaco, en Resistencia? Pregunto. ¿Existen monopolios en Resistencia? Di ejemplos, Sechep y Samep. Bien, bien, bien. Existen otros monopolios que son los de hecho, los que existen como efecto de circunstancias que no han sido creadas por disposiciones legales del Estado, sino como resultado de condiciones físicas, económicas, en virtud de ciertas restricciones. Se da el caso, por ejemplo, de los monopolios de hecho, por ejemplo, cuando por el tamaño del mercado no hay ocasión para que dos o más empresas compitan en la producción de un mismo bien. Por ejemplo, el mercado de Resistencia no da para que existan dos empresas que distribuyan agua. Sí, los privados pueden vender, pero el agua potable, ¿no? Bueno, venden agua potable. El agua de canilla, el agua de red, la proporciona solo el Estado. Sí, participan ahora otros oferentes, digamos, que venden agua envasada. No es agua de red. ¿Sí? ¿Se entiende? El monopolio también podrá ser natural, cuando el oferente es el único propietario de las materias primas con las que se produce o se obtiene el producto. La situación emerge que ante la imposibilidad de ingresar al mercado por las condiciones técnicas que debe reunirse, habida cuenta del tamaño del mercado. Un monopolio natural existe cuando las economías de escalas son tan grandes que una sola empresa produce un bien o servicio a un costo medio total, menor que cuando las produce más de una empresa. ¿Sí? Ahora vamos a ir avanzando un poquito sobre la gráfica. Profesor, por favor, el gráfico 7.1.
Después el profesor va a participar de una parte de la clase y a él le gusta cuando lleguemos a oligopolio, dentro de la teoría de los juegos, él va a explicar el dilema del prisionero. A él le encanta eso porque le encanta meter preso gente a la gente, pero bueno, no, mentira, es un chiste para amenizar. Bueno, pero él está, fíjense como en la teoría de los juegos, una teoría hay una película, Una mente brillante de Nash, del matemático económico Nash, ¿no? Una mente brillante, bueno, fue el creador de la teoría de los juegos, que se aplica en un sinnúmero de cuestiones, y una de ellas son los interrogatorios. Cuando se interroga a los delincuentes, ahí es una de las técnicas que se llama el dilema del prisionero, que es uno de los, dentro de la teoría de los juegos, una de las cuestiones que se explica cuando se habla del oligopolio, pocos oferentes, oligopsonio, pocos demandantes. Bueno, como ustedes ven acá, vemos que tenemos un gráfico totalmente distinto a la competencia. Fíjense que las primeras diferenciaciones, vamos a caracterizar, tengo una curva de demanda, que es la línea negra que ustedes ven acá, que constituye al ingreso medio, que es igual a la demanda. Y después tengo una línea pespunteada, que es el ingreso marginal. Vemos que ya cambia la formulación gráfica cuando hablo de monopolio. ¿Se entiende? Acá hay un concepto que vamos a analizar rápidamente, sin mucha matemática, tampoco haciendo referencia nada más, que se denomina punto de Cournot. En referencia a Agustín Cournot, 1801-1877, que era un profesor de matemáticas de la Universidad de Lyon, que publicó en 1838 sus principios matemáticos de la teoría de la riqueza, obra que está considerada como un punto de partida de la teoría matemática aplicada al análisis económico. La parte central de esta obra es la teoría sobre los precios de monopolio, en la que Cournot intenta determinar con precisión, ante las distintas alternativas, en función de la demanda de un bien vendido por una sola empresa, el precio que fijará esta. El precio en el cual la ganancia neta del monopolista es máxima. Eso se llama punto de Cournot. El punto de Cournot es el precio en la cual la ganancia neta del monopolista es máxima. Cournot estableció, lógicamente por medios matemáticos, que la cantidad cuyo precio provoca la ganancia máxima del monopolista está dada por la mitad de la demanda potencial sin satisfacer. Repito, Cournot estableció que la cantidad cuyo precio provoca la cantidad máxima del monopolista, la ganancia máxima del monopolista, está dada por la mitad de la demanda potencial sin satisfacer. ¿Qué está diciendo esto? Que con solo vender la mitad de la demanda obtiene la ganancia máxima. No le interesa satisfacer a toda la demanda. Con el precio puede satisfacer a la mitad y obtener lo máximo en su ganancia. ¿Sí? La cantidad óptima a producir por el monopolista resultará aquella donde el ingreso marginal, recuerden, iguala al costo marginal, y el precio de venta será aquel que resulta de la curva de demanda a ese nivel de producción. Me adelanto un poquito. Dice que la cantidad óptima a producir será aquella donde el ingreso marginal corte al costo marginal
está paradito el puntero, costo marginal, ingreso marginal, ¿sí? Hasta ahí vamos. Y el precio de venta será aquel que resulte de la cantidad demandada. O sea, el precio de venta es, sigo hasta que choque la curva de demanda y sería P. No sería T, ¿eh? Sería P. ¿Sí? O sea, la demanda me determinará el precio. Fíjense que OQ sería la cantidad máxima y OP mi precio. El beneficio normal está incluido dentro de los costos medios totales. Como era el gráfico de la competencia perfecta, acá también se pueden plantear ciertas cuestiones, ¿sí? En eso hay que prestar atención a la curva de costo medio, ¿sí? En este caso visual, a ver, me adelanto un poco. ¿Qué tipo de beneficios obtiene el monopolista acá? En este gráfico que ustedes tienen enfrente, teniendo en cuenta el principio de ingreso marginal igual a costo marginal, pero el precio fijado, la curva de demanda me fija el precio, ¿sí? ¿Qué tipo de beneficio obtengo en esta situación? Pregunto. No se duerman. ¿Qué tipo de beneficio visualmente estoy obteniendo en esta situación? A ver, Virginia. Equivóquense. Súper normales, dice Virginia. A ver, ¿por qué dijiste súper normales, Virginia? Damián también dice súper normales. A ver, Virginia y Damián. No sé si quieren hablar, el profesor le habilita el micrófono. Si tienen micrófono, así le escuchamos la voz y nos vamos acostumbrando nosotros ya. Porque una vez que le tenemos la voz, no lo olvidamos nunca. A Virginia no quiere hablar. ¿No querés hablar, Virginia? Sí, dice, quiere hablar. ¿Le habilita, profesor, el...? Bien. Sí, micrófono y vamos a hacer la prueba también de la cámara. A ver si Virginia, ¿tenés cámara? ahí le mandé. Te escuchamos, Virginia, probá a hablar. Perdón, Bueno, Virginia te disculpa, respetó. no alcanza la Entonces sos atención. nomás vos. ¿Cómo va a estar un desastre? Vos sos hermosa, todos son hermosas. Cuando uno es joven es lindo. A ver, Virginia. ¿Te escuchamos? El profesor ya te habilitó el micrófono, ¿eh? Sí, sí, sí. Está habilitada para poder para que hable nomás. Bueno. No se escucha, no. No te escuchamos No. nada. Tenés habilitado el micrófono, ¿eh? Sí, vamos a probar, Virginia. Volumen. Solicita, levanta la mano. Levanta la mano. O sea, arriba, en la plataforma al centro, un poquito a la izquierda, hay un botoncito donde ustedes pueden participar y pueden levantar la mano. Bueno, Ahí realiza esa levanté. acción. Ahí está, perfecto. Ahí está. Ahora, prueba a hablar. Está escribiendo Virginia. Si no, probamos con Damián Díaz. Qué raro, dice, está probando. Vamos Qué a probar raro. con Damián Díaz. Bueno, eso vayan preparándose porque, ojo, recuerden lo que comentó el profesor. A ver, Damián. Yo no tengo ninguna de Ah, las dos cosas. Nos mató Damián.
Bueno, Damián, ponete en campaña. De última te vas a tener que ir a la UCE acá para... Tengo que comprarlo. Damián. Conseguí con... Bueno, ahora con este tema también, Dios mío, qué complejo todo. Bueno, a ver, Virginia. ¿Qué nos decís? Aclaro que está bien lo que dijiste, ¿eh? Ahora, ¿por qué dijiste eso? ¿Qué te hizo decir eso? Me parece que Virginia se fuiste a maquillar, ¿eh? Ustedes son jóvenes, son lindos igual. Ahí está escribiendo Virginia, vamos a ver qué escribe. Mientras escribe Virginia, yo voy avanzando un poquito en forma general. En forma general. ¿Sí? Tomando en cuenta la optimización en un momento dado, para que un monopolista maximice su beneficio, debe ajustar su volumen de producción según lo hemos comentado, en el nivel que el costo marginal se iguale al ingreso marginal. Marco el lugar, costo marginal, donde está el puntero, se iguala al ingreso marginal. En consecuencia, la regla básica de las magnitudes marginales constituye lo que analíticamente se denomina primera opción o condición de la regla optimizadora del comportamiento monopolístico. ¿Qué dice Virginia? No estaba escuchando, estaba viendo si podía activar el micro. Bueno. Pero la demanda que enfrenta el monopolista en un mercado no es igual a la demanda que oferta de las empresas en otros mercados. Acuérdense cómo era la demanda en la competencia perfecta, totalmente horizontal. Acá es más inelástica, ¿sí? Teniendo el concepto, ¿sí? En un momento, en el mercado de competencia perfecta, la demanda era completamente elástica, ¿sí? Y era igual al ingreso medio, al ingreso marginal y al precio. Aquí la demanda es igual al ingreso medio, nada más, y es inelástica. ¿Sí? Virginia, ¿nos comentás algo de lo que yo me adelanté charlando, pero estaba esperando que vos comentes por qué te parece que estos son beneficios súper normales? ¿Sí? ¿Te esperamos o no? Ahí está escribiendo Virginia. Bien. ¿Sí? Esperemos un ratito. Esperemos un ratito a ver que Virginia nos comente por qué visualiza ello que estos son beneficios súper normales. Virginia dice, sí, sin analizar mucho el gráfico supuse que eran beneficios súper normales porque anteriormente usted había dicho que la ganancia máxima se daba en la mitad de la demanda potencial. Estuviste muy pícara, pero bueno, la respuesta es, fíjense dónde está la curva de costos medios. La curva de costos medios está por debajo de los ingresos medios. Siempre analicen costo-ingreso. Costo-ingreso. ¿Sí? Costo-ingreso. La función maximizadora es ingreso marginal igual a costo marginal. Ahora, la posición de la curva de costos medios es la que me va a decir qué tipo de ganancias tengo.
en este caso, el punto de la curva de costos medios está por debajo de ingresos medios. ¿Sí? No está mal lo que decís, Virginia, pero no está bien tampoco, ¿no? O sea, la conformación del precio se da en esa situación, ¿no? Pero la visualización de los beneficios se da el análisis de costo. Acuérdense siempre eso. Bueno, en este gráfico puntual, el 7.1 que tienen enfrente, la situación de equilibrio de optimización del monopolista será E, donde está mi puntero, ¿no? Donde el ingreso marginal corta el costo marginal. El precio va a ser OP, porque acuérdense que el precio se fija consecutivamente con el toque o el golpe o digamos, el choque con la curva de demanda. ¿Sí? Del punto de ingreso de optimización lo elevo hasta la curva de demanda y ahí se fija el precio. ¿Sí? O P, la cantidad, o Q, precio de equilibrio, o P, cantidad de equilibrio, o Q. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bueno, ahora tengan en cuenta los espacios geométricos. Los espacios geométricos. Como dijimos, esta empresa está obteniendo, dijo Virginia, beneficios supernormales. Para un volumen de OQ y a un precio de OP, ¿cuáles serían los ingresos totales? A ver, ¿quién me escribe los ingresos totales del gráfico que tienen enfrente? Ingresos totales. Acuérdense que lo total es precio por cantidad. Si OP es el precio, OP es el precio, OP es el precio y OQ la cantidad, ¿cuál sería el ingreso total? Precio por cantidad, OPRQ. Perfecto, Damián. ¿Se ve? El ingreso total sería OPRQ. ¿Y los costos totales? Bien, Virginia. Los costos totales. ¿Cuáles serían los costos totales? OTSQ. Perfecto. OTS, costo medio, Q. Entonces, si mi ingreso total es OPRQ y mi costo total es OTSQ, ¿cuál sería mi beneficio total? TPRS. TPRS. Bien, bien Camila, bien Virginia, bien Juan Cruz, TPRS. ¿Sí? El razonamiento es ingreso total, repito, para que visualicen todos, ingreso total OPRQ, costo total OTSQ. Mis beneficios van a ser ingreso menos costos. Mi beneficio va a ser TPRS, este cuadradito, que sería de restar el rectángulo grande menos el rectángulo chico. Me queda este cuadradito. Entonces, son beneficios súper normales. ¿Sí? ¿Y cuál sería el beneficio por unidad? Matadora la pregunta, ¿eh?
¿cuál sería el beneficio por unidad? Lo tienen enfrente. Analicen tranquilos. Ahora les pregunto, ¿cuál sería el beneficio por unidad para una producción de OQ? ¿Cuál sería el beneficio por unidad? A ver. RS, dice Virginia. No, Marín. Por unidad. OTSQ es costo total. El beneficio por unidad está dado, bien Virginia, por el ingreso medio menos el costo medio. Ingreso medio menos costo medio, RS. Este es el beneficio por unidad. ¿Eh? Es la diferencia que existe entre el ingreso medio y el costo medio. ¿Se ve? El que no ve, me dice de vuelta, porque quiero que vean todos. ¿Lo ven todos o no lo ven? ¿Y qué me dicen? ¿Lo ven o no lo ven? ¡Qué silencio, por Dios! ¿Están ahí o se durmieron? ¿Ven lo que dije? Virginia dijo correctamente RS. RS, acá estoy marcando con el puntero, que sería la diferencia que hay entre el ingreso medio y el costo medio. ¿Sí? RS. Ese sería el beneficio por unidad. Acuérdense que el beneficio total es este cuadradito, TPRS. ¿Sí? ¿Lo ven? Perfecto. Gracias, Juan Cruz. Parece que está el único despierto. No, 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 están todos despiertos. Bueno, seguimos. Hay que aclarar que la situación de ser monopolista supuestamente no le asegura a la empresa la obtención de beneficios siempre supernormales. De todas maneras, el monopolio a largo plazo, nosotros vamos a analizar primero, a corto plazo el monopolista, al igual que el que opera en un mercado competitivo, continuará produciendo siempre que cubra los costos variables. Siempre que yo cubra los costos variables, produciré, o sea que produciré hasta acá. Cuando los costos variables superan a los costos medios, a los ingresos medios, no produzco más. Sin embargo, lo que debe ocurrir a largo plazo son sus costos totales, es decir, que a largo plazo habrá que producir siempre que el precio sea igual o superior al costo medio total. Siempre que el precio
sea igual o superior al costo medio total. ¿Sí? Recordemos que el monopolista es el único empresario del sector y no cabe la existencia de competidores. Por ello, el equilibrio a corto plazo de la industria será también equilibrio a largo plazo, pues no entrarán nuevas empresas, aún en el caso de que el precio fuera superior al costo medio y obtuviera beneficios supernormales. En este mercado, los beneficios se denominan también beneficios monopolísticos, pues reflejan la posibilidad o capacidad de elevar el precio por encima del costo marginal sin atraer a la competencia. ¿Por qué? Porque es el único. ¿Sí? Bueno, saquen su hojita, el borrador ese que hicimos como ayuda a memoria. Vamos a ir llenando o completando la columna en cuanto a los interrogantes que se van manifestando. ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Tienen a la hojita a mano? Bien. ¿Podemos arrancar? ¿Tienen toda la hoja a mano? Bien. Nosotros tenemos que como primer interrogante, el monopolio sería el último mercado que estaría en la antítesis, en el otro lado, ¿no? Si la competencia perfecta estaba en la punta izquierda, el monopolio estaría en la punta derecha. ¿Sí? Número de empresas en el monopolio. ¿Qué palabra estaría ahí? Una. Perfecto, Virginia. Única o una. ¿Sí? Tipo de producto. Tipo de producto en el monopolio. ¿Qué les parece? En cuanto a todo lo que estuvimos charlando. Uy, me mataste, Juan Cruz. ¿Te parece diferenciado? ¿Están de acuerdo con Juan Cruz? De los ejemplos que dimos para tratar de entender, de los ejemplos que estuvimos hablando de bienes en los cuales me referí, que acá en el Chaco habría dos empresas monopólicas de características de monopolio regulado, o sea, propiedad del Estado, luz y agua. ¿Puede ser la luz un producto diferenciado? Pregunto, ¿eh? ¿Puede ser el agua un producto diferenciado? ¿Se entiende lo que digo? Pregunto, ¿la arena qué tipo de producto es? ¿Homogéneo o diferenciado? La arena, ¿qué producto es? ¿Homogéneo o diferenciado? ¿Qué característica tendría la arena? Si ustedes tendrían que definir, por ejemplo.
Homogéneo, dicen. ¿Por qué Camila, por qué Virginia dicen homogéneo? O sea, la pregunta que hago es para que entiendan todos, porque a lo mejor Camila y Virginia entienden lo que me están diciendo, pero yo quiero que entiendan todos. ¿Por qué Camila dice homogéneo y por qué Virginia dice homogéneo? Le pregunto a Camila y a Virginia. Así tratamos de clarificar. El cemento, ¿qué producto es? ¿Homogéneo o diferenciado? ¿El cemento es homogéneo o diferenciado? Acuérdense que la característica de homogéneo es algo similar, único, único. Damián dice, el cemento decís Damián homogéneo. Bien, perfecto. Damián dice, el cemento es homogéneo. Camila y Virginia, ¿qué opinan del cemento? ¿Es homogéneo o diferenciado? También homogéneo, dice Virginia. A ver, está bien lo que dice Damián, está bien lo que dice Virginia, está bien lo que dice Camila. ¿Entienden los otros compañeros por qué dicen los que dijeron que es homogéneo? La arena, el cemento. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? La característica de homogeneidad es un producto único o similar. También se dice idénticos, dicen, ¿no? El diferenciado es cuando un producto yo lo puedo ir cambiando, ya sea en packaging, en formato, en esencia es casi lo mismo, pero le doy otro formato y lo diferencio, entonces puedo diferenciar de precio. Cuando yo voy a la arenera, por ejemplo, y le digo, deme 1 kilo de arena blanca, rubia, morocha, sin granito, con granito, ¿puedo pedirle eso al señor al arenero? Me da 1 kilo de arena sin piedrita. Me da 1 kilo de arena blanca. La arena es arena, ¿no? ¿Entiende? Cemento es cemento. Marcas hay, pero cemento es cemento. ¿Eh? ¿Se entiende lo que digo? Bueno, entiendo que entienden, porque nadie habla. Entiendo que se entiende. Entonces, ustedes ven que economía también, a pesar de ser una materia compleja, también es una materia cultural, porque le está haciendo conocer productos. ¿Eh? Bien. Entonces, seguimos, continuamos. Número de empresas, una o único, como dijeron ustedes. Perfecto. Tipo de producto, homogéneo. ¿Sí? Control sobre el precio. ¿Qué les parece? Total, dice Virginia. Podría llegar a ser. Sí.
En realidad no está mal lo que dice Virginia, total dice Virginia. En realidad, como es un formador de precio, al ser un formador de precio, él constituye el precio y puede ir cambiando. Hoy vendo a 2, a 5, a 8. No está mal lo que dice Virginia, ¿eh? Yo considero que está bien. Me gusta más la palabra muy importante, o el conjunto, muy importante, porque es formador de precio. No está mal, vuelvo a decir total, ¿eh? Control sobre la oferta. ¿Qué les parece? El control sobre la oferta en un monopolio. Así sí, ahí sí no cabría ningún tipo de error. Acá no tendrían que equivocarse. El control sobre la oferta de un monopolista. ¿Cómo es? Parece que Virginia es la única que está en clase. Qué lástima que no te maquillaste, Virginia, por bueno, yo digo, sigo tu concepto, porque dijiste no estoy presentable, pero qué lástima que no te maquillaste para que estés presentable según vos, para mí vas a estar presentable igual, para que te conozcamos, porque estás participando mucho. Para la próxima, listo, listo. Total, acá sí total, acá no hay error. La cantidad que un oferente, el control de la oferta de un oferente, de un monopolista es total. Ofrezco 2, ofrezco 5, la cantidad es el manejo del monopolista es total. O sea que el control sobre la oferta es total o un sinónimo absoluto. ¿Sí? Acceso al mercado en un monopolio. ¿Cómo sería? El acceso al mercado. Nulo, dice Damián. Bueno, vos, Damián, no te vayas a maquillar para la próxima. Salí así natural nomás. Bien, Damián. Nulo. Imposible. Bloqueado. Acuérdense, el acceso al mercado, uno no deja que nadie. Este tipo del perro del hortelano no come ni deja comer. O sea, este sí come, pero no deja comer. No sé cómo se llamaría esto, pero bueno. ¿Estamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Se entiende lo que pusimos? El que no entiende, levante la mano o hable, ¿eh? Por favor. Vamos al próximo. Competencia extra precio. Acuérdense que la competencia que nosotros manifestábamos era la publicidad. La competencia es extra precio en la publicidad. En un monopolio, ¿existe competencia extra precio? No, dice Virginia. No está del todo mal. Fíjate que ahora hoy dije no está mal. Ahora digo no está del todo mal. Porque los monopolistas hacen un poco de publicidad, ¿no? No es que no hacen publicidad, hacen un poquito y ese tipo de publicidad es más por razones institucionales, ¿no? Para decir acá estoy yo. Es una forma tipo de ego, en donde gastan algo en publicidad para que ubicarlos en algún lugar. En realidad la palabra es poca, muy poca, pero existe. Por eso no es tan determinante como no. Existe publicidad. Un tipo de publicidad institucional. ¿Sí? Entonces sería poca, de carácter o por razones institucionales.
Relación entre empresas. ¿Cómo es la relación entre empresas? ¿Existe relación entre empresas? Pregunto, ¿existe relación entre empresas? Pregunto nuevamente, ¿existe relación entre empresas? Estoy ocupando el plural. ¿Existen relación entre empresas? Pocas, dice Alberto. No, ninguna. No hay empresa de una sola. No existe, exclusiva, es una sola. Es exclusiva, una sola, no hay relación. ¿Sí? ¿Y qué ejemplos podríamos dar? Los que charlamos en clase. De los servicios públicos en el Chaco, acá en Resistencia, podemos decir SECHEP, SAMEP. No sé si hay algún correntino en la clase. Sería también en Corrientes el ADEPEC, la empresa de electricidad, ¿no? Antes, no sé si ya habían nacido ustedes, creo que no, estaba una compañía telefónica argentina que se llamaba Entel, era la única compañía telefónica en la Argentina, Entel, ¿sí? Agua también era Obras Sanitarias de la Nación, ¿no? Era la única que daba agua. Pues eso cambió con el señor Méndez, ese liquidó la joya de la abuela y es senador nacional. Perfecto. Diría una señora grande, de mucha experiencia, hierba mala nunca muere. Hoy estoy medio irónico, no sé si se dieron cuenta. Pongo algunos chistes porque están muy dormidos ustedes. Luis Fabián Benítez García. Ojo con el apellido, ¿eh? Yo no lo pronuncio bien porque es medio yetatore. Si vos lo pronunciás, se te cargo, ¿eh? No digas que no te advertí. Yo me refiero al señor senador como Méndez. Digo lo mismo que vos, pero no repito. Es un chiste. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Bien, bien, perfecto. Entonces, estuvimos desarrollando, nos queda muy poco de monopolio. Vamos a estar en la próxima clase, vamos a seguir desarrollando lo poquito que nos queda y vamos a abarcar entrar en el mercado de competencia monopolística, ¿sí? Que es el otro mercado imperfecto, ¿sí? Y por último vamos a tratar el mercado de oligopolio, que es el último mercado imperfecto que estudiaríamos. Con eso cerraríamos el círculo de las 6 unidades que conlleva la materia, esta parte de la materia, ¿no? Por eso es que fundamento 1 y después continúa fundamento 2. Bueno, vamos a concluir por hoy, sin dejar de repetirle una vez más que tengan en cuenta, con suficiente tiempo estamos avisando, en lo que el profesor en la primera parte de la clase habló sobre los requerimientos que tienen que tener tecnológicos para poder rendir examen final, ¿sí? Entendemos que es para el turno de julio. Capaz que en diciembre nos podamos conocer, ¿no? Hacia el final de la segunda parte de la materia nos podamos conocer y ya haya presencial.
que también va a ser teórico, pero va a ser presencial, ¿sí? ¿Se entiende? Para rendir ahora en las mesas de julio, van a necesitar cámara y micrófono, porque nos tenemos que ver. No es antojo nuestro. ¿Se entiende? Uno por uno para el final. Sí, van a ingresar todos a un aula, vamos a ir llamando y uno por uno va a ir rindiendo. Si son muchos... El acceso al aula, ¿No se le escucha, profesor? el acceso al aula es de todos. Es de El todos. acceso al aula, todos, supongamos que ¿cuántos están rindiendo hoy? 16. Los 16 que están se conectaron a las 19 horas, se comenzaría ese horario, y nosotros vamos seleccionando, o sea, llamando a cada uno. Pero a las 19, si a las 19 empieza la hora del examen, a las 19 tienen que estar todos conectados, sí o sí. Y tienen que estar a la espera. Nosotros vamos seleccionando y vamos incorporándolo porque el examen es particular. O sea, eso quiere decir que no van a ver el examen de los demás, tengo entendido. Es una lástima porque en las mesas de examen se aprende mucho. Del julepe que se tiene se aprende un montón. Por lo menos yo aprendía. Bueno, tengan en cuenta eso, por favor. Continúen con la lectura, nos falta poquito, y comiencen a leer competencia monopolística. ¿Estamos hasta ahí? Profesor, ¿algún tema en particular? No, con respecto nomás a una cuestión del final, que quede claro que el día ya está establecido, ¿sí? El horario puede modificarse, es decir, puede iniciar la mesa antes, dependiendo de la cantidad de alumnos y de si se desdobla o no. O sea, ustedes tienen hasta 48 horas para inscribirse, anteriores al examen para inscribirse. A nosotros nos brindan esa información y en virtud de eso se habilitan las salas, o sea, las aulas como estamos ahora. Y para tranquilidad de la cátedra y de ustedes, los exámenes quedan grabados, ¿sí? Así como nuestras clases, los exámenes quedan grabados. Nunca tuvimos ningún tipo de inconveniente con el licenciado, ni yo en mis materias propias, pero no obstante ello es una garantía y nosotros siempre los invitamos, los instamos a que estén en los exámenes. Bueno, esta vez tal vez no sea probable que ustedes puedan escuchar los exámenes y lo demás, pero por lo menos van a tener el resguardo de que el resultado de su examen es el acorde a su examen brindado. ¿Se entiende lo que dijo el profesor respecto al horario? Eso quiere decir que si son muchos, generalmente comenzaremos antes de las 19 y existirían a lo mejor, si son muchos, dos salas. En la mesa se dividiría. En una sala estaría yo y en la otra sala estaría el profesor. ¿Ah? Si no son tantos, estaríamos los dos en una sala. ¿Entiende? Pero ya vamos a ir avanzando sobre eso. En principio, vayan empezando a buscar los requerimientos técnicos. Hablo de los que tengan intenciones de rendir el final. ¿Está? Yo los voy a despedir formalmente, pero nosotros quedamos, voy a cortar la grabación porque vamos a terminar la clase. Así que los despido y quedamos un ratito para ver si hay alguna duda con respecto a lo dado, para charlar. Así que bueno, le agradezco la presencia, que tengan un buen fin de semana y cuídense mucho. ¿Sí? Bueno, detuve la grabación, nosotros seguimos, puede sacar nomás la primera, profesor. Pueden los que no están liberados ya de